Grabando. Chicos, ¿los veo ahí? No. Miren, voy a sacar acá esto. Muy bien ahí. Si los veo un poco. Miren, que vamos a hacer así. Ahí está. Salgo de acá. Bueno, ahí está. Bueno. Contesto un... Bueno. Vamos a ver... bueno. Ahí veo Paloma. Mientras esperamos que se vayan uniendo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha Sí, sí, bien? perfecto. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, lo dejo en teléfono por las dudas que se corte. Bueno, ya más o menos estamos... Los que tengan cámara, si la pueden poner mejor, así veo algunos. Si no... ¿Ahí se ve bien? Bueno, vamos a empezar. Esperamos un poquito más. Bueno, chicos, ya hablando sobre el tema del examen, que es la semana que viene, ¿no? Sí. El martes. Buenas noticias, por un lado. Vamos a ver extorsión. Extorsión simple. También ustedes ven por su cuenta la documental. No vamos a ver ni secuestro extorsivo, que es traba, porque ustedes están viendo delitos contra la libertad. No están viendo todavía delitos contra la libertad. Entonces lo vamos a dejar. El secuestro extorsivo, que tiene la misma estructura que el secuestro coactivo. El secuestro extorsivo es del 170 y el secuestro coactivo es del 142 bis. Mejor ver el secuestro extorsivo con el secuestro coactivo porque tienen la misma estructura como delito contra la libertad. ¿Qué es lo bueno de esto? Que vamos nosotros a ver la figura de extorsión. Y para el examen, entonces, y la estafa la vemos en la segunda etapa, como la segunda parte de los delitos contra la propiedad. Quédense tranquilos que esto, bueno, lo coordinamos de manera tal que vamos a empezar. Ustedes vieron hurtos agravados, robos agravados con nosotros, y ahora van a ver extorsión, 168. Y está la extorsión documental que pueden ver. Después, bueno, lo que está es el chantaje, que es una forma de extorsión de acuerdo a algunas características, y la sustracción de cadáveres, que es una forma que no es tan importante de ver. O sea que de manera tal que lo que vamos a hablar hoy es extorsión. 168. Si Perdón, ustedes... entonces abigeato no entra. ¿Abigeato con quién lo vieron? No sé si lo vimos, pero yo como lo tengo acá en la unidad, Sí. no lo vimos. No, bueno, les digo, como van desde el 162 al 168, ya les digo, tampoco les quiero adelantar lo que no estudien, lo que no le van a tomar, ¿se entiende? Pero ya les digo, para que ustedes se queden tranquilos, que van a ver del 162, ya vieron todo hasta el 160, bueno, el agravante general del 167 bis. Y arrancamos con extorsión. De extorsión vamos a ver el 168 y por su cuenta van a ver el 169, que es el chantaje. No van a ver, chantaje se dice, sí, que viene del verbo francés chanter, que es cantar. El 170 es secuestro extorsivo. Y el 171 es sustracción de cadáveres. El 170 no va a entrar, que es secuestro extorsivo. Y el 171 lo pueden ver, pero tampoco nadie le va a tomar sustracción de cadáver. Les puedo adelantar
Abigeato está dentro del tema y lo tiene que ver. Sin embargo, nosotros con delitos contra la propiedad vamos a preguntar sobre hurto, hurtos agravados, robo agravado o extorsión. Principalmente puede haber ahora vamos a explicarlo bien, la relación entre la diferencia entre extorsión y robo, si es que ya no la vieron. Esa es la estructura de lo que nosotros vamos a tomar los viernes. A nosotros no nos importa tanto que vean muchas figuras, sino que principalmente hayan visto las principales. Como va a ser muy importante ver estafa, que es el 172, y ver cuando ustedes vean secuestro coactivo, que es la del 142 bis, que es una figura igual, solamente que tiene otros objetivos, es un delito contra la libertad que lo van a ver el 142 bis y el 170, por supuesto. O sea que hoy vamos a ver menos, va a estar más organizado, y si vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer porque yo soy un poquito, doy algunas clases un poquito, como ya dije, medios caóticas, pero hoy lo que le voy a hacer es dos cosas. Vamos a entrar dentro de la comprensión de la figura y después le voy a marcar lo que ustedes tienen que estudiar. Y les voy a marcar los elementos fundamentales, cosa de que después les voy a decir algunas cosas que anoté acá hoy, punteando, para que ustedes con eso y un poquito más ya tengan resuelto la extorsión. ¿Por qué? Porque la proximidad del estudio de la extorsión con el examen es bastante próxima. De manera tal que me comprometo que cuando no sé cómo se van a armar los temas, pero bueno, es del 162 al 168, 169 el chantaje, puede ser, van a ver que es muy sencillo, lo ven por su cuenta, pero vamos a determinar que también Abigeato entra, pero no creo que lo vayan a tomar. No lo van a tomar en realidad. Bueno, gracias, doctor. Yo no voy a decir, está grabado, van a tomar. Pero bueno, vean Abigeato también, que es importante. No es tan importante. La idea es que nosotros vamos a pensar, ahora, antes de que yo les dé pautas para que ustedes anoten, quiero que tengamos en cuenta primero, vamos a ver, primero una relación, vamos a hacer la relación de lo que están viendo respecto de las figuras de una manera, vamos a relacionar y vincular las estructuras de los delitos contra la propiedad según fueron vistos. Después, vamos a leer, porque en este caso es importante leer el tipo penal, porque el tipo penal nos va a dar cosas, lo vamos a leer entre todos. Cada uno tiene ahí el código a mano. Esto va a ser como una meditación. Va a haber un momento en que nosotros vamos a decir, empezamos a ver el código, leemos el 168 y de ahí vamos a sacar características. Primero, hay una relación, como ya habíamos visto en la primera clase, entre los delitos contra la propiedad que vamos viendo agrupados. ¿Cómo lo agrupamos? Delitos primero de apoderamiento, lo habíamos visto. Existen delitos de apoderamiento que vieron en el hurto. Después vieron delitos de apoderamiento y desapoderamiento. Por ejemplo, en la violencia de las cosas. Síganme, esto es totalmente, no está en los libros, un poquito una idea que lo vayan viendo. ¿Por qué desapoderamiento? Porque inevitablemente aquella persona se desprendía por ejemplo, ante la intimidación, mediante la violencia física de una cosa. Ahí ya no estábamos hablando de un hurto de apoderamiento, sino que también podía haber un desprendimiento de la víctima. Y vamos a llegar a un caso de desprendimiento patrimonial que está muy cerca del robo, pero que va a tener una distinción. En materia de extorsión hay varias discusiones. Ahora lo vamos a ver. Algunos autores dicen que la diferencia de lo que ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Vieron hurto, vieron robo, con las características del robo, ¿no? Que tenían dos formas de cometerse: fuerza en la cosa, violencia en las personas, y además también en materia de violencia, momentos distintos que tenían que ver con el desapoderamiento o no con el desapoderamiento en el ejercicio de la violencia. ¿Se sigue? Está bien. En la extorsión nosotros vamos a tener un caso de desapoderamiento, donde lo que vamos a tener como estructura, en algunos autores, dice que acá vamos a tener
medios comisivos que tienen que ver con la intimidación, con la simulación de autoridad o la simulación de una orden de esta. Simulamos la autoridad o simulamos la orden de esta. Son medios comisivos de lo que se van a llamar en dos grupos: intimidación directa propia, con la intimidación engañosa de la simulación de autoridad o de orden emanada de esta. Después vamos a encontrar un verbo típico y después vamos a ver acciones de desapoderamiento. Si nosotros nos relacionamos desde el hurto, robo, extorsión, por eso el secuestro extorsivo tiene más con la estructura de un delito contra la libertad, y llegamos al desapoderamiento patrimonial engañoso, donde en virtud de un error la persona dispone de las cosas, nos vamos a encontrar en forma de estafa. Vemos una relación, si ustedes ténganlo como una secuencia lógica, acá sí existe una relación entre figuras. Es más, si alguien podría decir que el secuestro extorsivo no es necesario verlo acá, es porque si ustedes no ven delitos contra un día antes, 2 días antes del parcial, no ven delitos contra la libertad, si yo hablo de sustracción, de retención, inevitablemente voy a hablar de la misma estructura típica de un delito contra la libertad, pero en relación con un secuestro extorsivo. En este caso hay secuestro coactivo y secuestro extorsivo. Secuestro coactivo, un delito contra la libertad, 142 bis que ustedes van a ver, y secuestro extorsivo dentro del delito contra la propiedad. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué el secuestro extorsivo no lo vamos a dar? Por una cuestión metodológica, porque si no yo le digo, bueno chicos, vamos a ver el secuestro extorsivo si tuviéramos 2 o 3 clases por minuto. Tuvimos un viernes que no pudimos dar clase y ahí es donde quizás nos hemos atrasado respecto a los viernes. Sin embargo, metodológicamente, no está mal ver el secuestro extorsivo en la estructura. Si ustedes no ven delitos contra la libertad, es difícil ver secuestro extorsivo, porque es la estructura de un delito contra la libertad. Y acá vamos a algo mucho más sencillo. En la extorsión se van a fusionar 2 tipos de figuras. La ofensa a la libertad y la ofensa a la propiedad. ¿Por qué? Porque estamos en un delito contra la propiedad. Si nosotros tuviéramos en cuenta el secuestro extorsivo, va a haber una ofensa a la propiedad. ¿En cuanto a qué? A una figura grave, como puede ser la sustracción, ocultación, retención de una persona, a los fines de cobrar un rescate. Después vamos a ver que consumado no son 200 figuras. Pero eso, inevitablemente, ¿qué es lo que dice? Que nosotros tenemos una fusión entre un delito contra la propiedad y un delito contra la libertad. La estructura clásica de los delitos con una intención final, o delitos de intención final, o motivación final, establecían que muchas veces, como va a ocurrir esto, el motivo final, la motivación final del autor es la que va a determinar en qué delito está, aunque el medio sea más grave. Porque si nosotros tenemos en cuenta esto, en el secuestro extorsivo e incluso en la extorsión, puede ser que la intimidación, el ataque a la libertad, vaya a ser más grave que el bien jurídico propiedad. ¿Pero por qué es un delito contra el patrimonio? Es un delito contra el patrimonio porque ¿cuál es la motivación final del autor? El desplazamiento patrimonial extorsivo. Para eso, ¿se entiende hasta acá alguna duda? En esta vinculación hay una relación. Ahora, vamos al caso. Yo siempre dije que hay delitos que difieren, que el tipo penal nos da características. Hay tipos penales donde se discuten elementos subjetivos del delito, hay delitos donde se van a discutir, como en este caso, ánimos, si existe ánimo de lucro, provecho. El tipo penal nos va a dar características. Pero también lo que va a ocurrir, como pasó en el robo, que ustedes se van a encontrar con momentos distintos que establece el tipo penal. Nosotros vamos a leer, ahí tienen el 168, lo tienen más o menos a mano, es importante la lectura de este artículo. En el 168, capítulo 3 de la extorsión,
vamos a encontrar, primero, pena muy grave. El mínimo de 5 años, algunos tribunales lo declararon inconstitucional, porque le parecía un mínimo grave. En algún momento hubo una teoría en la jurisprudencia, no me quiero mucho muy por ahí, donde ciertos tipos penales, ciertos mínimos legales eran declarados inconstitucionales. Uno de esos era el caso del jefe de la asociación ilícita. No sé si vieron delitos contra el orden público, no lo vieron todavía, ¿no? El jefe de la asociación ilícita tiene una pena mínima de 4 años, inevitablemente llevó a alguna construcción judicial en que se consideraba jefe o organizador de una asociación ilícita a los fines de que de no escarcelar. Por eso muchas veces decía que el delito en los 5 años, muchos han declarado inconstitucional por el mínimo, pero eso no viene al caso. Bueno, tenemos una pena grave, es grave, 5 a 10 años. Y hablamos de intimidación. Primera parte, simulación de autoridad pública o falsa orden de la misma. 3. Estos 3 elementos, esta es una primera parte. La segunda parte es obligue a otro, obligar a otro. Y la otra parte es entregar, enviar, depositar o poner a disposición, o la de un tercero, cosas, dinero, objetos que produzcan efectos jurídicos. Me cuesta muchísimo, yo soy un tipo de bastante rústico, me cuesta hablarle a una computadora, ¿no? Todavía no me hallo, pero quisiera, si alguien me pudiera decir por qué dividimos, es más, la segunda parte se puede dividir en 2, y cómo podrían agrupar el tipo penal estas ideas. Por ejemplo, la primera parte, ¿a qué obedece? Hay un medio, es el medio que utiliza, ya sea la Exactamente. intimidación. Muy bien. Y después está la acción. O sea, la primera parte, volvemos. Como vimos, intimidación. Tenemos la intimidación propia y la intimidación engañosa, como le digo yo, pero algunos hablan de simulación. Muy bien. Entonces, tenemos un primer momento consumativo que, cuidado, es correlativo con, si ustedes lo toman en cuenta como el fenómeno. Ustedes ven que ahora hay saltos, son difíciles de ver las series y todo porque hay saltos temporales. Antes, ¿se entiende? Uno dice, bueno, ¿en qué momento estoy viendo si es en la actualidad o no? Porque es una trampa temporal, como hacía el primero que la hizo bien desarrollado, no lo creó él, fue Cortázar, que usaba saltos temporales para poder engañaba, ¿no?, al lector. Bueno, acá no, acá es bastante sencillo. Nosotros lo que tenemos es primero una primera etapa, o sea, el primer movimiento, si podemos decir, del tipo penal, en términos un poco más creativos, más artísticos, es el despliegue de esos medios, que van a ser medios extorsionadores. ¿Por qué? Medio propio de la extorsión. Porque vamos a usar la intimidación, vamos a usar la simulación de la autoridad o de la falsa orden, agrupándolos, una intimidación engañosa, una intimidación propia y una intimidación engañosa. ¿Cuál es el segundo movimiento, la segunda parte del artículo? Obligar a otro. Obligar a otro. ¿Qué es obligar a otro? Es una pregunta sencilla, pero que suele, en extorsión suelen equivocarse mucho, ¿no?, en los exámenes, de apurarse de decir, obligar a otro a entregar, enviar, depositar, poner a disposición, como una acción típica. Yo lo separo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la acción típica? El núcleo. Acá, ¿qué es lo importante de la extorsión cuando se ejerce una intimidación? Obligar, o sea, es hacer algo. Obligar. El nexo es, exactamente, cuando nosotros estamos hablando de un delito contra la libertad, la característica no va a ser la disposición patrimonial, que sí es la condición para que ocurra la extorsión, sino el obligar a otro. Acá es donde aparece el primer rasgo en que la extorsión conjuga un atentado contra la libertad. ¿Por qué? Porque el medio comisivo es relativo ¿a qué? A obligar a otro, a coaccionar, amedrentar. No me gusta hablar de amedrentar, no me gusta coaccionar porque puede ser otra conducta, pero inevitablemente lo que vamos a hablar principalmente es amedrentar,
a otra persona. ¿Por qué? ¿Para qué? Con esos medios comisivos para obligar a otra. ¿Hacer qué? Y ahí sí, esos 4 cosas, ¿no? Esas 4 actos de disposición, ¿cuáles son, chicos? Entregar, enviar, depositar o poner a su disposición. O la de un tercero, o la de un tercero. O la de un tercero, perdón. ¿Qué es esa parte? Este es el segundo tramo, el tercer tramo comisivo. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué es lo que es esto? La finalidad del autor. Sí, en Una realidad. persona que actúa con la voluntad viciada, o sea, entregando algo porque lo obligaron, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Nosotros qué estamos Un hablando? desplazamiento patrimonial. Exactamente, pues veníamos. Apoderamiento, casos de robo donde ya no se apoderan, sino que puede haber que hay un desplazamiento a partir de que del ejercicio de la violencia física, ustedes lo vieron, y ese es el caso. Y después en la extorsión, de manera que tenemos ejercicio de medios extorsivos, comisivos, le decimos extorsivos porque son de esta característica en este tipo penal, obliga a otro, habla del condicionante respecto al delito contra la libertad, y después producimos esa disposición patrimonial extorsiva. ¿Sobre qué? Sobre objetos. ¿Qué objetos son? ¿Qué sería la tercera parte? ¿Disposición patrimonial sobre cualquier cosa o qué? ¿Sobre qué objetos, chicos? ¿Qué dice el tipo penal? Cosas, dinero, Cosas, documentos. dinero, documentos. Bueno, Con efecto. cosas, dinero, documentos. Entonces, si ustedes lo leen, dicen, uy, yo tengo el tipo penal, ¿cómo era extorsión? La extorsión es muy sencillo. Cuando leemos la primera parte vamos a desarrollar medios extorsivos. Esos medios extorsivos van a ser, ¿sí?, que llaman intimidación, o como si fuera un repaso, ustedes lo van ensayando. Intimidación, una intimidación propia, una intimidación engañosa. Después vamos a ver las características, que se las voy a pasar para que ustedes las tengan. Y por último, cómo funciona el momento es obligar a otro, es la acción típica, y donde se denota que es un delito también contra la libertad. Y por otro lado, lo que vamos a poner es los actos de disposición extorsivo, patrimonial extorsivo, sobre determinados objetos. Y en los objetos también hay algunas discusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas, algunos autores hablan de cosas en términos, siempre digo en sentido mundano, no definición, e incluso hablan de cosas muebles y cosas inmuebles. ¿Qué es lo que se dice? ¿Ustedes vieron usurpación? No, ¿no? Bueno, importa. En la usurpación, algunos dicen que cuando esta acción comisiva donde se intimida, se hace sobre bienes inmuebles, estamos en la usurpación. El gran problema es que si nosotros consideramos que el inmueble está incluido dentro de la extorsión, o no, la discusión ya no tiene que ver con un delito contra la propiedad o una usurpación de un inmueble, sino lo que hay es un problema de penalidad muy grande. Ustedes después lo van a ver cuando tengan lo del 181, no viene el caso. Usted lo que tiene en cuenta es que principalmente las cosas van a ser muebles, dinero de circulación, y por último, y acá sí es importante, dicen documentos que produzcan efectos jurídicos. Es más, ¿sí? Las cosas ya lo vimos, el tema de los inmuebles, no hay duda respecto del dinero. Documentos que produzcan efectos jurídicos. El tercer objeto de la extorsión civil. ¿Qué me pueden decir ustedes de esto? ¿Qué es un documento? ¿Ustedes vieron o no vieron el documento? ¿Dónde los para... Más sencillo. Es mucho más sencillo el documento. Es mucho más sencillo. Hay un criterio clásico del documento. Yo me acuerdo, ahora viene una anécdota porque quizás es muy normativo. Nosotros vinimos, acá di una charla, acá en Buenos Aires, yo ya me olvido, pero bueno. Basigalupo, autor de Derecho Penal, no sé si lo han estudiado en Penal 1. Siempre digo, con tono, no voy a decir porque están grabando, hay cosas que no se pueden decir, pero bueno, físicamente como era Basigalupo, porque no. Pero bueno, el tema es que Basigalupo podía decir que el concepto de documento podía ser cualquier cosa.
o no podía ser cualquier cosa. Había conceptos amplios, conceptos restringidos, pero acá nosotros es mucho más fácil. Cuando decimos documentos, yo digo, no le pueden errar tomando el código. ¿Y por qué les puedo decir esto? ¿Por qué? ¿Qué es documento? ¿Cómo lo pueden definir? Sin necesidad, de forma... Porque el documento... Vamos es al... un soporte donde se plasma... No está tan mal, no está tan mal lo del soporte, pero es mucho más amplio. Un instrumento. Más sencillo, es mucho más sencillo. La idea no es lo que es, sino de dónde lo sacan. ¿Me siguen? 77, agarren el código 77 del Código Penal. ¿Qué hay en el 77 del Código Penal? ¿Ustedes lo saben? ¿Qué aclara el 77 del Código Penal? Aclara conceptos en virtud de la inteligencia del código. Entonces, cuando yo digo documento, hay muchas discusiones respecto de qué es un documento, qué no era un documento, concepto amplio, restringido, es lo que discutíamos, pero desde el 2008, que es la reforma, 26.600, no me acuerdo, ahora no viene al caso, no sé cuál es la reforma, ya se los digo si quieren, 26.733, bueno, no importa. Documento, es 2008, más importante el año que... El término documento comprende toda representación de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. ¿Por qué se aclara esto? Porque el concepto viejo de documento tenía que ver con lo escrito. Hoy ya ustedes me hablaron muy bien de soporte, inevitablemente el documento hoy tiene otras características y esta es la actualización que se hace del término documento. De manera tal que documento para el Código Penal es el 77. Muchas veces se ha discutido, principalmente profesores de la parte especial, que el 77 para que pudiera entenderse el Código Penal debiera tener 100 páginas. ¿Para qué? Para que nosotros normativamente ya no discutamos conceptos restringidos, porque nosotros vamos directamente, es un concepto amplio. Bueno, esa es la primera observación. De manera tal que documento definido por el 77, es muy sencillo. Se ha planteado que sí, ahí tiene que ver con un cambio cultural y no me parece que de debate. El tema de persona gestante, el concepto de persona, inevitablemente, lo que hemos hablado la otra vez, es un concepto que se moderniza de manera cultural, se actualiza a partir de la autopercepción, es autopercibido de manera tal que es muy difícil de establecer. Bueno, ustedes lo habrán visto en los conflictos que puede hacer, a ver, en los casos de femicidio y eso. Para mí es un concepto amplio. La autopercepción inevitablemente es un concepto tan dinámico y cultural que ninguna letra legal puede impedirlo. Pero bueno, por eso, persona gestante, persona menstruante para algunas leyes. Inevitablemente no tiene por qué ser un concepto biológico, sino es un concepto de autopercepción, es un concepto distinto al biológico. Hoy todavía algunos autores quieren establecer un concepto biológico, me parece que es inevitablemente una manera totalmente contracultura de lo que hemos avanzado, y eso no es discusión. Distinto es la discusión de un concepto amplio o restringido de documento. Sin embargo, la jurisprudencia ya había extendido el concepto de documento al del 77. Y esos documentos que deben causar, chicos, efectos que produzcan efectos jurídicos. ¿Qué tipo de efectos jurídicos? A ver, ¿qué les parece? Para que nosotros hacemos como una especie, primero pensamos la figura y después le voy tirando alguna información que anoté acá. Pongo que patrimoniales. Exactamente. El carácter es patrimonial. Muchos dicen cualquier efecto jurídico. No, el carácter patrimonial. ¿Por qué el carácter patrimonial? Porque inevitablemente tiene que haber un desplazamiento patrimonial. Estos son los
efectos patrimoniales. Producir efectos patrimoniales. Bueno, de manera tal que si ustedes lo toman de esta manera, vieron o analizaron, sin tener que leer ningún libro, cómo se estructura el tipo penal. El tipo penal lo llama a decir cosas. Es más, lo que no está escrito, perdón, lo que no está escrito muchas veces va a llevar a algunos conflictos. Si se necesita provecho, si no se necesita provecho, el interés, bueno, determinadas cuestiones. Como por ejemplo van a ver en algunas figuras donde se requiere ánimo de lucro y no existe ánimo de lucro. De manera tal que, por ejemplo, cuando ustedes vean en algún momento el curanderismo, van a ver una infracción al charlatanismo, una infracción al deber, a la práctica médica debida, transformarla, que si uno le pone ánimo de lucro, lo quita de un ámbito meramente formal para llevarle a darle un contenido material. Sin embargo, no se persigue eso. Se persigue el desvío de la atención médica competente. No sé esta tos de qué es, espero que no sea COVID. Bueno. Vamos a anotar un par de cosas. ¿A qué hora termina la clase? A las 6, ¿no? 6:30 se supone, no sé, porque se supone que duran 1 hora y media, pero tendrían que arrancar más cuarto. Sí, yo soy de dar 1 hora y media, pero también de esta manera es un poco cansador. Características. Dijimos que es un delito pluriofensivo. Quiero que lo anoten o no, como quieran ustedes. Biofensivo de ofensa compleja. ¿Por qué? Porque vimos que era una lesión a la propiedad mediante un ataque a la libertad. Hay una relación de medio. Es más, vimos que en la teoría clásica, los italianos, el medio puede incluso ser más grave que la lesión final. Hay entonces una relación de bien jurídico prevalente. Siempre, aunque el medio sea más grave, ¿cuál va a ser el bien jurídico prevalente de acuerdo a esta motivación final del autor? Y es el delito contra la propiedad. La libertad va a estar afectada en este ámbito. En la libertad de determinación o formación de la voluntad. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos en cuenta el secuestro extorsivo, yo creo que todos saben la estructura, hay un doble ataque a la libertad, porque hay una ataque a la libertad de voluntad de quien tiene que pagar el secuestro, y por otro lado hay una libertad de locomoción ambulatoria respecto del secuestro. En la extorsión simple, la documental, el chantaje y hasta el secuestro extorsivo con obtención de rescate, ustedes lo van a ver, son figuras de resultado. En cambio, el secuestro extorsivo y la sustracción de cabal son figuras de peligro. ¿Por qué? Esto es importante. ¿Por qué vamos a encontrar que es una figura de lesión y no de peligro? Los escucho. ¿Puedes repetir? No te escuché. Sí. ¿Por qué vamos a decir que es una figura de lesión y no de peligro? Porque se requiere efectivamente que se produzca ese resultado, o sea, que se afecte el patrimonio de la víctima. Bueno, cuando nosotros hablamos, entonces vamos a otro enganche. Si nosotros decimos que esta es una figura de resultado, porque debe producirse la disposición patrimonial, ¿qué nos permite resolver? Porque esto que utilizamos en esta forma de pensar el tipo penal les va a servir para todos, en realidad para todos los delitos. ¿Cómo enganchamos el resultado en esto? ¿Con qué? Con la consumación y la tentativa.
¿Se entiende? Nosotros, por ejemplo, si nosotros cambiásemos el verbo, podríamos cambiar el tipo de delito. De hacerlo que el resultado importe o no importe. Acá nosotros tenemos la obligación de realizar una disposición patrimonial. ¿Se entiende? Es una figura claramente de resultado de daño, de lesión, como ustedes lo quieran llamar. Si yo le dijera, escribo y digo, no, obligar es exigir. La idea de obligar, de exigir, ¿qué diría? Obligar a dar. Y yo digo, no, exigir una disposición patrimonial. Obligar a dar... Sí sería de peligro. Podría darse una figura de peligro. Si bien es muy... Yo lo que digo es que cuidado cuando uno utiliza, porque también podría darse, porque inevitablemente, ¿qué es lo que diríamos? Si yo exijo, si yo obligo a otro a que me dé, obligo a otro a que me dé, ya estoy construyendo un delito de resultado a través de una intimidación extorsiva. Si yo digo exijo, con la exigencia alcanza para consumarlo. ¿Y qué pasa? Los resultados son poco consumatorios, tienen que ver para la individualización de la pena. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, o van a tener en cuenta a los fines de ver todos los delitos, existe desde la regla, me parece que 12 del piano, que la ideación no se pena. Y desde ahí venimos del derecho romano. Tenemos etapas donde la ideación no se pena, salvo algunas características particulares, donde la ideación o el plan sean tan graves como van a haber casos de conspiración. Ustedes muchas veces van a ver las conspiraciones, que cuando es denunciado por otra persona y inevitablemente es un plan, tenemos un caso, en muchos casos en las legislaciones, en otras legislaciones, pero solo tenemos el 216, 17, no me acuerdo. Pero es conspiración para la traición, no sé si vieron delitos contra... Pero en la conspiración nosotros tenemos que quien denuncia, inevitablemente, si alguien no denuncia un plan que no llegó a concretarse, nosotros vamos a estar inevitablemente en ese ámbito. La ideación, comienzo de ejecución, y hay algunos resultados que son de postconsumación. Dice, bueno, pero si no está en el tipo penal, ¿de qué sirve? Inevitablemente puede llegar a servir para la indemnización de la pena. Ahora, la intimidación se dice en general que es un medio de naturaleza moral. Es más, algunos autores dicen que cuando hay violencia física no hay intimidación. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Inevitablemente la violencia física, es verdad, no es propia de la intimidación. Ustedes lo habrán visto, creo que en el desarrollo, cuando vamos a ver después, y muy estructuradamente, la diferencia entre las distintas posiciones que llevan la diferencia entre un robo, que va a coincidir inevitablemente con una intimidación mediante la violencia física sobre las personas, inevitablemente es el caso que va a coincidir, por el uso de armas, por ejemplo, un medio intimidatorio. Nos vamos a encontrar con que la discusión venía desde el proyecto, nosotros tomamos, González Rouro era un autor que a Moreno, en el proyecto del 21, el Código Penal original, ustedes más o menos saben que nosotros venimos es así, proyecto de 1889 italiano, Código Penal, de proyecto 1891, proyecto de 1906, y a partir de ahí que se cocina todo. Cuando Moreno, realmente el redactor, Rodolfo Moreno, redactor del Código Penal, no solamente era gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que era un
realmente un tipo muy técnico, empezó a tomar ideas de otras personas. ¿Para qué? Para adecuar lo que era el proyecto de 1906, el 881. Siempre nosotros nos inclinamos principalmente, lo digo en general, nosotros vamos a tener casi siempre figuras de lesión o de peligro concreto, muy pocas de peligro abstracto. ¿Por qué? Porque en ese momento del siglo XIX se mezclaba la figura de peligro concreto como una construcción italiana en sus proyectos, y estaba la teorías, por ejemplo, alemanas, donde las figuras en ese momento eran más de peligro abstracto. En este momento, lo que ve respecto del robo, en las idas y venidas de los proyectos, era que se podía hacer con violencia a las personas o con intimidación. Entonces decía violencia o intimidación. Cuando el código del 21, síganme, sacaron a la intimidación del robo, se dijo que no puede existir una intimidación sin la violencia, porque lo distinguió, ¿no sé? Violencia a la persona sacó la intimidación, de manera tal que el robo solamente es más fácil de definir en la violencia a las personas como una forma intimidatoria. En esto, la ley 21.338, que fue una ley ómnibus, que fue una ley que modificó el Código Penal a partir del proceso de reorganización nacional, que después fue modificado por otra ley ómnibus, la 23.077, cuando llegó a la democracia, pero inevitablemente son figuras, había incluido de vuelta la intimidación. Había un problema ahí de que si la intimidación, que a nosotros no nos importa tanto hablar de violencia o intimidación en el caso de robo. El problema es traer el tema de la violencia física como forma de intimidación para la extorsión. ¿Me siguen? No es tanto el problema allá, sino es el problema acá. Y es donde se dio. ¿Por qué? Porque ya les adelanto una solución. Existió un gran problema cuando se ejerce la violencia física como intimidación, por ejemplo, el uso intimidatorio de un arma de guerra, de una arma de fuego, en la distinción entre lo que es robo. ¿Por qué? Porque en el robo hay un desprendimiento patrimonial. En ese caso que va a coincidir, ¿por qué? Porque una persona, dame la cartera, ¿y qué es lo que sería dame la cartera o dame el dinero de manera extorsiva si se utilizara? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia, se ha dicho, intervalo de tiempo, Soler, que es la más importante. Ese intervalo de tiempo da posibilidad, en el principio, ¿por qué se hablaba de intervalo de tiempo? Solución de continuidad entre el hecho de intimidatorio de la violencia física y la extorsión, esa distancia, porque decía la posibilidad de denunciar en un momento los clásicos, o la posibilidad de denunciar o de evitar. De manera tal, ¿sí? En el caso del robo, se pudo interpretar que la intimidación sea parte de la violencia, por más que haya violencia física. No, por eso. En el caso de la extorsión, ¿no podría interpretarse si la entrega de la cosa, por ejemplo, sería posterior? Entonces existiría un lapso, un lucro futuro. No, un lapso. Lo que digo es que el problema de la intimidación no está en, como vos lo decís, el problema en el robo, porque inevitablemente, digamos, la violencia va a incluir el medio intimidatorio como forma de violencia sobre las personas. De manera tal que vamos a tener a esa violencia puramente moral a través, por ejemplo, la amenaza de un arma de guerra, que es un arma de fuego, me sale arma de guerra porque siempre estamos con ellos en el trabajo, porque ponen la ley de armas, bueno, no lo voy a mezclar porque los voy a volver locos. Pero se entiende, el problema no es tanto que hayan dicho, el problema fue cuando cambió, que decían violencia física o intimidación. Cuando sacaron la intimidación, no hay forma de... Y sabemos que hay violencia física a través de la intimidación. Ustedes lo han visto en robo, ya lo habrán visto con Julio Ortiz. Ahora, el problema cuando pasamos a la extorsión es que algunos dicen, en la intimidación no puede haber violencia física. Además, como medio comisivo de distinción. ¿Qué pasa? Puede haber violencia física. ¿Por qué? Porque la violencia física puede ser tomada como una amenaza, y ahora vamos a meternos en lo que es la intimidación, sobre un mal futuro. O sea, yo lo que hago es, literalmente, ejerzo una violencia física para decir que la próxima voy a ejercer esa violencia física o peor para que me produzcan la disposición patrimonial. Entonces, cabe dentro de la forma de la intimidación la fuerza física. Las construcciones jurisprudenciales más clásicas que dicen no, si hay intimidación no puede haber violencia física, cuidado, si la violencia física es
pretérita al después, como amenaza para un futuro ejercicio de nuevas violencias físicas y producir la disposición, tenemos la separación y la violencia física, en ese caso suelta, va a formar parte de la intimidación para la extorsión. ¿Se entendió o es medio complejo? ¿Es solo en este caso, profesor? ¿Cómo? ¿Es solo en ese caso que usted dijo donde se admite esta cuestión? Cuando hay una amenaza a futuro. Claro, porque esto se parte de lo siguiente. Yo parto de lo general a lo especial. Lo que digo es que en lo general todos van a decir, si hay violencia física, no hay intimidación, porque la intimidación no incluye esa violencia física. Se ha dicho una creación clásica. Cuidado, si la violencia física es utilizada como amenaza de futuras otras amenazas físicas, sí se da un medio intimidatorio. ¿Por qué? Porque aunque yo después lo hago en forma intimidatoria, no vuelvo a ejercer la violencia física, la anterior sirve como anexo para la intimidación extorsiva. ¿Se entiende? Y todo esto, que ahora lo vamos a explicar tranquilo y por 36, todo esto que lo vamos a explicar tranquilo, tiene que ver con ¿qué? Con que el problema es que muchas veces se identificó a casos de robo como extorsión y a casos de extorsión como robo, ¿no? Pero acá hay otro problema. Hay una teoría, que quiero que la tengan en cuenta, que en la intimidación, decían, de la extorsión, hay cierta poder de disposición o de libertad. Hay como una voluntad viciada. Y en cambio, en la intimidación del robo, algunos clásicos decían que inevitablemente la limitación de la voluntad es mayor, está casi suprimida. Esta forma de establecer la distinción no es un criterio correcto de distinguir uno con otro. ¿Por qué? Porque lo que más nos va a dar, más que el tipo de intimidación que se produce suprimiendo o no la libertad, que es muy difícil de determinar hasta qué punto la disposición, porque en los dos se produce, quiero chicos que digamos que la relación entre robo y la relación entre extorsión, estamos hablando en los momentos en los cuales se produce la disposición patrimonial, ¿no? En las dos pueden producirse un desprendimiento patrimonial de la persona a través de una intimidación. Algunos autores dicen que en la intimidación de la extorsión la voluntad es menos suprimida que en la de robo, en la otra casi es suprimida. Tampoco es el criterio. El criterio es el intervalo de tiempo. Siempre que coincidan todas las características para asimilar el robo con la extorsión, los medios comisivos, o sea, esa intimidación, por ejemplo, a través del empleo de un arma, con el robo. Por ejemplo, si yo voy con un arma de fuego y intimido para que alguien me dé o ponga a disposición algo, nosotros vamos a entender que la relación entre la intimidación violenta de este tipo, hay un lapso de tiempo temporal. Eso es lo que porque casi siempre lo que vamos a entender es arma de fuego, intimidación y desapoderamiento por parte de la persona con una voluntad suprimida o no. En este caso, la idea de una u otra lo va a dar inevitablemente el lapso de tiempo. Si existe un lapso de tiempo, que no hay una solución de continuidad, estos casos van a ser siempre tomados como extorsión. Son complicaciones. Nosotros no vamos a ver el caso, por ejemplo, de los secuestros extorsivos por una cuestión, dijimos, de que lo van a ver con la libertad, pero ustedes, quizás alguno fue víctima de los secuestros virtuales. En los secuestros virtuales lo que tenemos es que inevitablemente no existe privado de la libertad de esa persona como ocurre en el secuestro extorsivo del 170. De manera tal que muchos dijeron, ¿ante qué estamos? ¿Estamos en una extorsión o solamente a través del engaño estamos ante una estafa?
inevitablemente esa es la gran discusión, para las cuales algunos creo que inevitablemente terminamos en una extorsión, y no en un tipo de extorsión y no en un estafa. Pero bueno, son cuestiones que ustedes van a ver. En esto también. Ahora, el mal amenazado en la extorsión tiene que ser un mal futuro. Si yo ejerzo la violencia, ya dijimos, y es para después el mal futuro, ahí vamos a poder generar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que va a caracterizar a la extorsión? Lo que los autores hablan del estado de miedo del autor. Ese estado de miedo del autor va a producir esa disposición, ese desplazamiento patrimonial en forma extorsiva de esos objetos. ¿Del autor o de la víctima sería? De la víctima, perdón. Ah, bien. De la víctima, perdón, me confundí yo. No, de la víctima, sí, está bien. Sí. Entonces, sin miedo no puede haber amenaza. Por eso el miedo es el efecto caracterizador de esta intimidación. Ahora, muchos autores hablan de la idoneidad o no. Antes se utilizaba, no sé si lo han visto, pero se utilizaba el criterio de hombre medio en los términos penales, buen padre de familia, etcétera. Ya no se usa más eso, ¿no? Es como en el adulterio el hombre, la mujer era un solo caso en el Código Penal, inevitablemente cultural, y en el caso del hombre se necesitaba una manceba habitual. Había una correlación entre el machismo y la forma de componer, pero también una forma de construcción de buen padre de familia, hombre medio. Ojo que no hasta hace mucho, estamos hablando de los 20, 30 años, se utilizaban esos criterios. Nosotros no utilizamos criterios estandarizadores para ninguna de estas formas. Inevitablemente, si debe causar miedo, la idoneidad tiene que ver que en realidad la persona haya podido sufrir ese miedo que determina, esa intimidación que determina, ese atemorizamiento que determina la extorsión. ¿Por qué dije que la intimidación, acá había anotado unas cositas en hojas, no me gusta decir coaccionado? ¿Por qué? Porque la coacción, técnicamente, ustedes habrán visto, es una causal de inculpabilidad que está en el Código Penal. De manera tal que sería confundirla o darle una característica de coacción un poco más fuerte. En la intimidación, lo que nosotros vamos a tener, llegó mi mujer a casa, ruido a llaves, bueno, amenaza, la amenaza puede ser, porque nosotros tenemos la intimidación como un hecho de amenaza, ya lo dijimos, de un mal futuro. La amenaza puede ser lícita o ilícita. Repito, la amenaza puede ser lícita o ilícita. ¿Qué es lo que debe ser ilegítimo o ilícito en la extorsión? La prestación obligada. La mayoría de los casos nosotros vamos a tener que la amenaza puede ser lo que nosotros podemos identificar como una amenaza ilícita. Hemos visto formas intimidatorias, formas de amenaza, pero también puede ser lícita. ¿En qué casos? No sé, desaprobar un espectáculo. Yo que voy, crítico, amenazo con desaprobar un espectáculo para que me den dinero, para que, por ejemplo, me den dinero, e inevitablemente de esa manera la prestación obligada de parte de aquella persona amenazada, yo como crítico puedo desaprobar un espectáculo y publicarlo. El problema es la ilegitimidad de la prestación obligada, que es la finalidad ilícita. También puede ser una denuncia. El problema es cuando la pretensión es justificada, ¿me siguen? O constituye
el ejercicio de un derecho. ¿Hay extorsión o no hay extorsión? No va a haber extorsión. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza no es la licitud o la ilicitud de la amenaza, sino la prestación obligada debe ser ilegítima. O sea, lo que se requiere es obligar a alguien a lo que no está obligado. Si estaría obligado, por más que sea con una amenaza, no es extorsión. No es obligado a obligar. Es obligado a disponer una prestación, a disponer patrimonialmente, en forma injustificada. ¿Se entiende el concepto? O sea, la prestación ilícita que va a estar dada por la disposición patrimonial que se persigue, no debe ser legítima, no debe estar justificada. ¿Por qué? Porque es un delito contra la propiedad. Acá lo que importa no es si la amenaza es lícita o ilícita, porque yo puedo decir, mira, la verdad, amenazo con que este espectáculo no me va a gustar como crítico, horrible voy a decir, pero inevitablemente no lo voy a hacer, o el caso de hacerlo o no hacerlo, amenazo con eso, si no me das tanto dinero, prestación, disposición patrimonial, prestación ilícita, forma lícita. Por ejemplo, gran problema, ustedes ven temas del espectáculo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Vieron esas cosas en las cuales yo voy a denunciar violencia de género, una cuestión, para obtener una prestación ilícita? Inevitablemente hay un hecho extorsivo, aunque sea legítima la denuncia, ¿se entiende? Porque la amenaza persigue otra cuestión. Bueno, de eso. Pero cuando la pretensión es justificada o constituye el ejercicio de un puro derecho, no hay extorsión. En otros países está lo que se llama el ejercicio arbitrario de las propias razones. O sea, un ejercicio arbitrario, abusivo, de las propias razones que uno invoca. No es un delito contra el patrimonio, va a ser un delito contra la administración de justicia o la libertad. De manera tal que lo más... Sí. Perdón, un ejemplo de amenaza lícita y prestación... No, perdón. Amenaza ilícita y prestación lícita. ¿Puede ser amenazar a alguien que tiene alimentos, por ejemplo? Lo que pasa es que ahí cuando vos amenazar, ¿cómo? Vos vas a... Porque vos ya lo que me definiste no es extorsión. Ya no me definiste la extorsión. ¿Por qué? Porque me dijiste que prestación, ¿de qué tipo? Lícita. Claro, pero eso quiero decir. Un ejemplo que ahí Sí. sería, o sea, que no está... Decímelo, a ver. Se me corta, ¿verdad? Decime. Un ejemplo donde no habría extorsión sería ese. Cuando hay una prestación lícita, nunca va a haber extorsión. Es más, puede haber una pretensión justa, pero por medio intimidatorio. Y aún ahí no va a ser extorsión. El medio intimidatorio podrá ser encuadrado en otros casos de ejercicio abusivo o puede llegar a ser una amenaza. ¿Se entiende? Queda en una amenaza. ¿Vieron una amenaza? Ustedes tampoco no vieron, ¿no? ¿Amenazas? No importa. Una amenaza como un tipo penal autónomo. Lo que vamos a decir acá es que funciona de la siguiente manera. La amenaza en la intimidación puede ser lícita o ilícita. Lo que nunca puede ser lícito es la prestación requerida a partir de la extorsión. ¿Se entiende? Después, si la amenaza la intimidatoria es ilícita, puede ser una amenaza, puede ser un delito de amenaza autónomo, pero no va a ser extorsión. Lo que define por qué es un delito contra la propiedad es la prestación indebida o ilícita de esta figura. Entonces, en el ejemplo que le dije ya no sería extorsión directamente. Vos me dijiste que... Sí, me lo enrosqué, pero era... No, lo de los alimentos. Vi que el alimento inevitablemente es una prestación lícita. Ok. ¿Lo seguimos? Ahora, ¿cuál es el medio que vos me decías? Una amenaza ilícita.
No, bueno, sé. un delito de amenazas. Un delito de amenazas. Perfecto. Por Gracias. ejemplo, amenazás a un mal mayor diciendo yo te voy a amenazar, amenazás a un mal independientemente pero sin prestación. Ahí no va a haber relación de extorsión, sino de amenazas. Bueno. Después, cuidado, que esto después se mezcla, que ustedes vieron después en la simulación de autoridad, pero no vamos a ir ahí. Yo quiero ver cómo funcionan. Van a tener el tema de las exacciones ilegales, ¿la vieron? Exacciones ilegales, con el tema de la... Pero ahí ya es demasiado mezclar el tema de la extorsión con las exacciones ilegales respecto a los actos de la administración. Como la prestación obligada en el Código Penal es ilegítima o indebida, nosotros vamos a tener una característica que es distinta, por ejemplo, al Código Italiano, y nos separamos. Nosotros no vamos a pedir provecho, ¿sí?, propósito o finalidad personal. Basta que la prestación obligada sea ilegítima o indebida, es decir, que aquella persona no deba prestarla al sujeto activo extorsionador. Hasta aquí todo el tema de la amenaza y algunas características respecto de la intimidación propia. Después está lo que se llama la intimidación engañosa, que es la simulación de autoridad, es fingir o aparentar una cualidad de funcionario o funcional que no se tiene, y también simular la falsa orden de autoridad pública. Eso es fingir o aparentar actuar en nombre de una autoridad pública por una orden, no importa eso. Acá estamos terminando los medios comisivos, ¿no? Vimos la intimidación engañosa. El verbo es obligar. Dijimos ya que si el verbo, por ejemplo, fuera exigir, estaríamos ante una figura de peligro obligar. El miedo, quiero que esto noten, acá lo había punteado un poquito, el miedo es un efecto de la intimidación. Porque el miedo es, dijimos, define la extorsión. Sin miedo no va a haber extorsión. Este efecto de la intimidación, no importa cuál, porque es un resultado intermedio entre los medios, que es la intimidación y el resultado obtenido. De manera tal que en la obligación hay miedo. Se obliga mediante el miedo. El miedo va a estar actuando o pivoteando en relación a la acción típica. Antes que vamos a tener medios comisivos y antes que el resultado que se percibe, que es obligar a la disposición patrimonial típica. Que la disposición patrimonial típica es aquella prestación que es ilícita o indebida. El verbo era obligar, de manera tal que dijimos que si llegamos a la exigencia y no a la obligación, y no llega a obligarse, estamos ante un caso de tentativa. ¿Me puedo hacer una pregunta? Había hecho, sí, ¿a dónde? A mí hay algo que no me quedó claro, que es lo de la violencia física. ¿Cómo distinguirlo con el robo? No, bueno, eso lo vamos a ver ahora, pero si querés te lo aclaro. No, pero te lo aclaro. Cuando existen estos casos entre violencia física
entre robo y extorsión, que no se sabe si es extorsión o no, porque se ejerce un efecto intimidatorio a través de una violencia física que puede coincidir con la de robo, la única forma de diferencia entre el robo y la extorsión es la solución de continuidad entre uno, la posibilidad de defensa, el lapso de tiempo entre uno y otro. Después vamos a ver que existen diferencias en relación a los medios. Algunos dicen, miren, no, la distinción entre robo y la extorsión es que siempre en la extorsión, el medio comisivo es la intimidación, y la intimidación no se da como forma de violencia física en el robo, ¿me seguís? O sea, la distinción puede ser por medio comisivo, no está de acuerdo. En otro lado, respecto de la voluntad, se dice que el tipo de voluntad tampoco se puede comprobar. Si la voluntad, el tipo de voluntad del sujeto pasivo es totalmente suprimida, sería robo. Si hubiese un poco un ámbito de voluntad a los fines de poder producir el desapoderamiento por parte de la víctima, estaríamos ante un caso de extorsión. Eso solamente se define por la solución de continuidad. Creo que esas son las características, pero igual es la última parte donde vamos a determinarlo. Pero se entiende el concepto, pero lo que nosotros decimos es que el caso se utiliza la diferencia entre robo y la extorsión solamente para poder explicar la fluctuación de qué se trata la extorsión y qué se trata el robo en esos casos. Se utiliza más como una excusa para que ustedes manejen las figuras. Inevitablemente entre el robo y la extorsión, si uno va con un arma y le dicen dame la billetera, inevitablemente estamos ante o dame el dinero, vamos a estar ante un robo. Pero si hay una solución de continuidad donde yo utilizo, mirá, lo amenazo con un arma, después voy a pasar y me llevo la recaudación y uno se va, inevitablemente usó la violencia física como una amenaza intimidatoria que después puede producir el desplazamiento. ¿Por qué? Porque por la amenaza al mal futuro, que es volver a ejercer el efecto intimidatorio a través de la violencia física. ¿Se entiende? Un poco. Es una clase bastante normativa, pero bueno, es lo que ustedes tienen que ir manejando esas cuestiones. Pero ahora después le voy a dar todas las posiciones. ¿Qué hora es? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre la tentativa? Sí. Sí, le puedo hacer una pregunta sobre la tentativa. Sí. Un ejemplo de tentativa sería que, por ejemplo, me digan que tienen videos míos y que si no le deposito en tal cuenta la plata, se van a hacer videos. Y yo hago la denuncia, pero no deposito la plata. Ahí sería exigido y no estaría en tentativa. Sí, pero ¿por qué? Decímelo. Porque no se dañó el patrimonio. Porque ¿qué no hay ahí? Porque no se consumó. ¿Y por qué no se consumó? Porque también, inevitablemente, vamos a entender que en la extorsión, ¿qué comportamiento, ya que viene al caso, qué comportamiento se exige de parte de la víctima? ¿Comportamiento pasivo? ¿Pasivo o activo? Totalmente activo. Hay un caso, a mí no me gusta hablar de la cooperación necesaria. ¿Por qué? Porque uno ejerce el medio intimidatorio, en este caso, la amenaza, y después lo que tenés que hacer vos, inevitablemente, como delito contra la propiedad, es quedar obligada, o sea, vos obligaste, el sujeto activo obliga, vos quedás obligada ¿a qué? A producir esa disposición patrimonial extorsiva que es el del provecho indebido, la prestación indebida. De manera tal que el medio comisivo comenzó a ejecutarse a través de ¿qué? ¿Se acuerdan del tipo penal? La primera etapa. Si yo ya empiezo a realizar la intimidación con la amenaza, esa amenaza, inevitablemente empecé a cometer la primera parte, que es la de los medios. Después está la acción en la cual se obliga, pero también inevitablemente esa obligación lleva a ¿qué? A la acción de la víctima, que es la de producir la prestación, porque es un caso, ya lo dijimos, de desapoderamiento por parte de la persona. ¿Por qué? Porque uno
no toma, no se apodera en este caso, sino pide que la otra persona le dé una prestación que es indebida. Hay un acto de desapoderamiento por parte de la víctima. En la estafa lo hace a partir de engaño, diciendo que lo puede hacer. Sometido a engaño, produce una disposición patrimonial engañosa, pensando de que está bien. En este caso nosotros sabemos que es ilícita nuestra prestación, e igual la hacemos. ¿Por qué? Por el condicionamiento de los medios y por la obligación generada a través de eso en la acción libre. ¿Se entendió más o menos cómo funciona? ¿Se entendió o no? Consulta. Sí. En la intimidación engañosa no está el efecto miedo o el requisito miedo, ¿no? Porque bueno, es interesante lo que vos decís a los fines de dónde aparece el tema de la autoridad. A mí las simulaciones engañosas tienen que ver con un concepto que viene del derecho romano que se llamaba la concusio, que era la primera forma de extorsión. Se daba a través de que el único miedo que él lo infundía, la autoridad pública. El único miedo fundado en el derecho romano era el que realizaba todavía queda ese resabio en cuanto a qué, en cuanto a que uno a través de la simulación de autoridad pública o de la orden va a llegar a obligar a esa persona, porque nosotros lo que sí sabemos es que ¿por qué se puede realizar a través de una simulación de una orden o a través de la simulación de la autoridad? Porque el medio de la amenaza puede ser totalmente ilícito, lo que sí no va a ser ilícito es la prestación de vida. Por ejemplo, si yo simulo ser un policía y requiero que dinero para no perseguir un delito, para no interrumpir un delito, inevitablemente es una extorsión bastante sencilla, ¿se entiende el concepto? Aún simulando la autoridad, o también puedo utilizar esa orden. Pero ¿por qué la simulación es engañosa? ¿Por qué? Porque se utiliza esa cosa de imperio, no de miedo a la autoridad, a los fines de poder decir de que se produce. Sí o sí, tiene que haber algo real y concreto, que es el miedo. Sin miedo uno no obliga a una prestación indebida. Lo que puede ocurrir es lo que es condicionante. Por eso el causar el miedo, ese causante o estado de miedo es el que va a caracterizar el corazón de la extorsión. Por eso es un análisis concreto. Y lo de la autoridad viene en el resabio. Antes me acuerdo que se usó, ustedes lo habrán visto en humanos, no sé si en humanos o en constitucional, pero el tema del consentimiento ante la autoridad, que considera viciado a partir de que ningún consentimiento siempre se cuenta viciado ante la autoridad. Sigue todavía creyéndose esa idea de autoridad como algo coactivo, imperium, la cual no comparto mucho porque uno como funcionario judicial inevitablemente ya es un trabajo, denota características que son imperiales y que no tienen que ver. Se puede prestar un consentimiento ante la autoridad pública y no se va a estar viciado. La autoridad pública es solamente un trabajo, igual que todos, y no tiene un imperium o denota ninguna intimidación por sí mismo. Es un tema simplemente de posición. Se relaciona más con... Porque se relacionaba con esa idea imperial, ¿no? Que solamente causaba miedo. Por eso la concusio fue la primera forma de extorsión y se daba en el caso del miedo que causaban los funcionarios públicos. Pero decime. No, que yo creo que hoy como que, bueno, por lo menos de mi punto de vista, como que se perdió eso y quizás si se cumple con un requisito de un oficial público, va a ser más por respeto o por no conocer el derecho que por miedo a... Exactamente. Esos son cosas. Pero todavía tenemos la tradición de pensar que la autoridad por sí intimida o la orden intimida. Es cuestión que tiene que ver con una razón de imperio, que es importante, como incluso se juega acá. Pero hay algo fundamental: autoridad pública o no, simulada la orden, simulada la autoridad pública, nosotros lo que vamos a tener en este caso es que debe causarse el temor. Sin estado de temor no hay extorsión. ¿Por qué? Porque el temor, medio intimidatorio, temor obliga, prestación indebida, igual extorsión. De ahí no salimos. Lo otro puede ser otras cuestiones. Pero bueno,
Dijimos que el comportamiento de la víctima siempre es positivo. Eso yo lo había contestado a Rocío, me parece ahí. Tiene que haber, o a Lucía, no me acuerdo. Podemos decir que es una disposición patrimonial perjudicial. Estos actos positivos de la víctima, ya los van a ver ustedes, entregar, enviar, depositar, poner a disposición. Pero la prestación obligada, y esto es importante, no redunda en beneficio o provecho del autor, no necesita que redunde en beneficio o provecho del autor o de un tercero, sino que no se persigue esta condición. Casi siempre va a coincidir, pero esto no es lo que se necesita. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de provecho del autor y no existe un provecho del autor, es un elemento que es extra al Código Penal. Pues nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que aquella disposición patrimonial sea una prestación ilícita o indebida. Eso es lo que va a caracterizar. Que yo disponga patrimonialmente en virtud de una prestación que es ilícita o indebida. No que pueda llegar a tener provecho. ¿Se entendió? Bueno. Tipo subjetivo. No hay ningún propósito especial respecto a ninguna finalidad, no hay ánimo de lucro, no se puede construir mediante eso. La fórmula alemana de extorsión tenía el tema del ánimo de lucro. Puede haber un desdoblamiento del sujeto pasivo, puede haber un desdoblamiento del sujeto pasivo. Uno es afectado en su libertad, el otro en su propiedad. Resultado material. Y algo importante que había notado acá. A diferencia de las otras conductas de apoderamiento, no se necesita que se consolide la disposición sobre el objeto de parte del sujeto activo. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos importa es el desapoderamiento por una prestación indebida y no el apoderamiento por parte del autor. ¿Qué significa esto? Que se consuma con el hecho de realizar alguna de las conductas sin necesidad de que se apodere el autor. O sea, uno puede poner a disposición, dar, entregar, pero inevitablemente él no necesita del poder de disposición sobre el objeto. Ustedes se acuerdan, en la teoría de lo que se llama... ¿cuánto falta? Muy bien, ¿no? Falta poco, ¿no? Yo ahora así lo termino. La acción constitutiva, lo que se llama acción material o constitutiva del delito de hurto, que coincide con el de robo en el apoderamiento, habrán visto todas las teorías. Pero en este caso, lo importante es el desapoderamiento a través de la prestación, pero no es fundamental el apoderamiento. Cuando digo que no es fundamental el apoderamiento es porque es indiferente a la figura. Producida la disposición patrimonial con la prestación, se consuma el delito. Se apodere, se aproveche, lo disponga o no el autor de la extorsión. Esto tiene que ver con los componentes consumativos. Inevitablemente nosotros sabemos de que ustedes dentro de la esfera, ustedes habrían visto la esfera de custodia, disponibilidad, la teoría de disponibilidad, Fría Caballero, todo ese tema. Hay un tema muy interesante que no viene al caso, pero que era en el derecho penal alemán respecto a los delitos de tentativa. En un derecho se formaron los famosos delitos de tentativa, en el derecho antes del nazismo, lo que podía ser el derecho imperial alemán, donde lo importante era la acción contra, por eso siempre digo, critico el funcionalismo, lo importante es la acción contraria al derecho y no el resultado, porque dicen que el resultado es verdad, es aleatorio, es injusto, bueno, el famoso tema de que se tira una piedra, dos hijos le tiran la piedra a un vidrio, uno se lo rompe al padre, el otro no, y es castigado el que lo rompe, no, es aleatorio, muy bien.
no es tan así porque eso llevó a las teorías de los delitos de tentativa, donde se decía que el acecho podía ser constitutivo de la tentativa de una violación o de un acoso, pero también se decía que ¿por qué se utilizó derecho penal de autor a partir de toda tentativa? Aquel gitano que hacía, por ejemplo, en Alemania, había uno del Tribunal Imperial Alemán, era un punguista y trabajaba en los tranvías de Berlín. Ya con subir al tranvía cometía la tentativa del delito de hurto, inevitablemente por la acción contra el derecho. De manera tal que eso es importante. El resultado es fundamental. Si algo hacen en la parte general, no sé cómo se está dando ahora, pero hoy en la parte general hay un ataque absoluto al desvalor del resultado, al tema de que la teoría de las causas. Siempre se dice que por el tema de las imputaciones terminamos destruyendo el resultado es muy importante a los fines de la verificación, en los delitos de resultados. Sin embargo, esos resultados no quieren decir que se produzca algo, porque nosotros en la extorsión, ¿qué decimos? Que haya prestación indebida, que haya un acto de disposición patrimonial, pero el apoderamiento justo es indiferente a la extorsión. ¿Por qué? Porque se consuma antes. Se apodera o no se apodera la cosa, si se realizan los 4 actos de prestación indebida por parte del sujeto extorsionado, se consuma la extorsión. Actos preparatorios, por ejemplo, carta extorsiva o creo que un mensaje, Lucía era la del mensaje que le mandaban, Lucía Álvarez, ¿no? Ahí veo, le mandaban el mensaje por respecto a las fotos y todo eso. Si uno, por ejemplo, está haciendo el mensaje de WhatsApp y nunca lo envía, inevitablemente va a ser un acto preparatorio. Por ejemplo, antes usaba escribir la carta, ahora usamos un mensaje de WhatsApp. Porque desiste de la acción en una etapa de actos preparatorios. Pero vamos a ir ahora a lo último, en estos últimos 4 minutos, espero que no los haya abrumado, los criterios de distinción, las teorías sobre la distinción de robo entre robo y la extorsión. Primero, distinción por la acción de apoderamiento, fue la primera teoría. En el robo se decía que había un aprehensión rei, ustedes lo vieron, un apoderamiento. Y en la extorsión, una traditio, una obligación de entregar. En nuestro código no hay una separación tan nítida, de manera tal que no es así. ¿Por qué? Porque, como decía González Robo, acá noté una cosa que había dicho. En el robo es tan común que el autor se apodere, como vimos, como los casos que vemos nosotros, que es el desapoderamiento a través de la fuerza inmediata sobre la violencia sobre las personas. Entonces, por la acción entre aprehensión rei y traditio, o sea, apoderarse y dar, no hay un criterio de distinción en estos casos. Bueno, la distinción entre el medio empleado, violencia física y violencia moral, ya explicamos por qué no se puede usar. ¿Por qué? Porque también puede haber violencia física en el caso de la extorsión. Lo explicamos a partir de, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que la intimidación era puesta y sacada en los proyectos respecto de una de las acciones, las formas comisivas, ¿no? Fuerza las cosas, se decía violencia de la persona, intimidación, violencia e intimidación de la persona. Dona, que no es un autor menor, continúa diciendo que la distinción es respecto del medio empleado. Y condona, como él era miembro de la Cámara del Crimen, no sé si está jubilado, no sé si vive Dona, la verdad, en eso no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a poner que Dona establecía esa distinción entre la violencia física para el robo y la intimidación para la extorsión. O sea, es un autor bastante que utilizó la jurisprudencia donde el medio comisivo era la distinción entre el robo. Ya lo hemos hablado respecto a eso también. Y la posición de Soler, en general, podemos decir que no se puede diferenciar, y que me parece la más correcta, el robo de la extorsión, en estos casos, ni por la acción típica ni por los medios. ¿Me siguen? Solamente por la importancia del intervalo y la descontinuidad. Hablaba Soler
él expresamente decía discontinuidad del intervalo. La extorsión, chicos, es un proceso, si nosotros lo vemos, desarticulado. Hay una amenaza, un mal futuro, la amenaza. Hay una desarticulación y después hay una prestación actual. La amenaza actual también tiene una desarticulación y una prestación futura. La amenaza inevitablemente no debe confundirse la continuidad de la amenaza con el intervalo de la prestación indebida. Cuando media, y esto es lo fundamental, disyunción o discontinuidad entre el mal amenazado y la prestación exigida, hay extorsión. La diferencia es entre el mal amenazado y la prestación exigida. Siempre, por supuesto, en el supuesto donde la violencia física se use como intimidación. Porque este es el final de la charla. Nosotros cuando vemos esta situación compleja, lo que estamos diciendo es que cuando se utiliza la violencia física como medio de intimidación, solamente la solución de continuidad nos hará decir que el desapoderamiento podrá ser robo o podrá ser extorsión. Espero que más o menos lo hayan entendido. Quizás lo di un poco en extenso, trabajándolo, pero ustedes trabajen, ya se terminó. ¿Y cuarto era o y media? Final, y cuarto, ¿no? Profe. Sí, ya está el horario. Bueno, trabajen estos momentos consumativos, saben que va. Lo finalizo la clase con esto, va desde el hurto, robo, hurto agravado, robos agravados, robo seguido de muerte, ¿vieron también? Robo con homicidio, robo seguido de muerte, todas esas cuestiones, sí. Sí, lo vimos. Además lo vieron en el homicidio agravado también, el crímenes causa, todas esas cosas lo vieron. Bueno, eso puede entrar y la extorsión puede entrar y principalmente si cuando se refiere a la diferencia entre la extorsión y el robo, siempre decimos cuando está este supuesto límite en que hay violencia física y se usa como medio de intimidación. Y estos son los criterios, la discontinuidad, la desarticulación entre el mal y la prestación indebida. Bueno, chicos, suerte para el parcial, va a ser fácil. ¿Y alguna pregunta más o terminamos? Sí. ¿A qué hora va a ser el parcial? Porque no nos dijeron. No, eso todavía no lo tengo yo. Okay. No sé si para todas, pues el horario de clase, el martes que tienen, es en horario de clase según comisión, no creo que haya ningún problema. Si se toma el parcial, se toma en la hora, si no se toma todos juntos, se toma en la hora que le corresponde a cada uno. Si no, en la clase, en una hora, todos juntos, en lo que es la clase, en el horario que da el doctor Taz. Pero si es el martes, me parece que el martes tienen las comisiones no juntas, sino separadas, ¿no? Sí, separadas. Y bueno, casi bueno separado. Pero bueno, eso se lo van avisando. Bueno, estudien y va a ser sencillo y les va a ir. Bueno, les mando un saludo. Creo que una pregunta. ¿Sí? ¿Defraudación entra? Porque no lo vimos. ¿Cuál? Lo que sería estafa. Estafa. No, lo dije al principio, no, estafa no entra. Lo bueno es que van a tener de hurto, robo, van a ver extorsión, secuestro extorsivo no, porque lo van a ver con el secuestro coactivo, seguro del 142.000, la estafa la va a estar para la segunda parte. Vamos a enganchar la estafa, como el otro caso de disposición patrimonial engañosa, como una segunda etapa para el segundo parcial. Así que es eso. Y a Vigiato velo por su cuenta, no sé si entra o no, pero pueden. Bueno. Gracias, doctor. Hasta luego. No, porque hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.